irnos un poquito más rápido, ya nos quedamos únicamente con el masaje uterino. Ya les mencionaba que era el masaje que se realizaba metiendo una mano dentro de la vagina y con el puño de esta misma se ejerce una presión contra una mano que va a estar en el abdomen sosteniendo el fondo uterino. Y pues en este caso vamos a dar un masaje energético para realizar una contracción. Eh, por último tenemos la cirugía, que como tal se ve pues ejemplificada en este caso. Les puse los más comunes, que será la ligadura bilateral de las arterias uterinas. Lo vamos a encontrar en GPC también. Como tal es un tratamiento de primera línea, es un manejo quirúrgico sencillo, es una técnica sencilla y rápida. También la ligadura bilateral de las hipogástricas, que también es una ligadura que se realiza 2 centímetros por debajo de la bifurcación anterior y es de gran dificultad y también nos puede representar un daño, pero también lo manejaba la GPC. Tenemos también la técnica de Lynch, que consiste en realizar una sutura medio lateral de la banda anterior del cuerpo uterino. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues vamos a comprimir de manera duradera el útero. Finalmente, pues tenemos el taponamiento con balón de Barkley, que en pocas palabras es un método no invasivo, rápido, seguro, en el cual se va a introducir un balón, se va a insuflar y pues vamos a generar una presión contra las paredes del útero, lo cual nos va a ocasionar pues un estrechamiento y vamos a reducir de esta manera el sangrado. Y era todo lo que tenía que decir. ¿Alguna duda o pregunta respecto al tratamiento de una atonía uterina? En el caso Todo de que bien. no hubiera, seguimos con, ahora sí, José Luis Cardona. Gracias, Tony. Bueno, yo soy José Luis Cardona Torres y les voy a hablar sobre los trastornos de contractibilidad uterina. Hay que tener en cuenta, en este caso, que fisiológicamente las mujeres tienen, sobre todo al momento del trabajo de parto, un mecanismo, es decir, una contractibilidad desde el fondo del útero hacia el exterior para poder expulsar como todo, tanto el producto, que viene siendo el bebé, y lo que es la placenta. En este caso, el trastorno de contractibilidad uterina, vamos a hablar específicamente de trastornos mecánicos de la contracción. ¿Puedes darle a la siguiente? Hablando como tal, ¿qué es las alteraciones de contracción? Pues estas son distocias dinámicas o también conocidas como distocias de contracción. Pues son alteraciones ya sea por el exceso, por la falta o por el defecto de la coordinación de las mismas, sobre todo cuando hablamos del trabajo de parto. La siguiente. Un tipo de distocias es la distocia por hiperactividad uterina, que tiene distintas características en donde vamos a identificar un aumento de la intensidad de las contracciones o también conocida como hipersistolia, donde vamos a tener hasta más de 50 milímetros de mercurio. También vamos a identificar un aumento de la frecuencia de las contracciones que se conoce como polisistolia, que son más de 5 contracciones en 10 minutos, y también vamos a identificar en este tipo de distocia lo que es el aumento del tono basal o también conocido como hipertonía. La etiología tenemos que como tal, esto va a ser a causa por el aumento del tono uterino, por un aumento de la hiperestimulación farmacológica, específicamente de la oxitocina, y también puede ser a causa de obstáculos en los mecanismos del parto, ya sea por la actitud fetal, el crecimiento fetal o alguna falla como tal que provoque un obstáculo en el mecanismo. La siguiente. El diagnóstico de esta, pues tenemos dos opciones, pero ambas deben de ser complementarias. Es decir, tanto con la experiencia como hablando de la parte mecánica, vamos a identificar este tipo de distocia. La primera opción es el clínico, mediante la palpación, y en este se van a identificar contracciones más frecuentes, intensas, y la duración va a ser mayor en estas. También otra va a ser la cardiotocografía, que como tal este es el registro de las contracciones alteradas y por lo tanto vamos a poder realizar un tipo de diagnóstico para esta distocia, complementando estos dos factores, tanto el clínico como el mecánico. El siguiente.
Y las complicaciones y tratamiento, pues como tal, las complicaciones más preocupantes al momento de tener este tipo de distocias son el sufrimiento fetal, el síndrome de Ball y el parto precipitado. Y también el tratamiento, pues como tal, en caso de que se haya administrado lo que es la oxitocina, pues hay que suspender la administración de oxitocina. También se pueden dar lo que son uteroinhibidores, los cuales van a aumentar la oxigenación fetal y van a disminuir lo que es la actividad fetal como tal. Además, hay que administrar, en caso de ser necesario, anestesia general para evitar como tal el síndrome de Ball, que es una de las complicaciones de esta distocia, y la cesárea, que como tal nos va a ayudar para evitar un desprendimiento prematuro de la placenta. La siguiente. Otro tipo de distosia son las distocias por hipoactividad uterina, es decir, todo lo contrario a la ya antes mencionada. Esto también tiene una característica que es la disminución de la intensidad de las contracciones. Estos van a ser conocidos también como hiposistolia. Estos suelen ser de una presión hasta 25 milímetros de mercurio, y también otra de las características es que su frecuencia va a disminuir, es decir, de 3 o incluso menos contracciones en 10 minutos, y se le conoce como bradisistolia. ¿Hasta aquí alguna duda, chico? La siguiente, por favor. La etiología, pues podemos tener tanto primarias o secundarias, y las primarias van a ser sobre todo la sobredistensión uterina, ya sea por macrosomía fetal, o también podemos identificarlo cuando se trata de un embarazo múltiple. La degeneración de la fibra muscular uterina, ya sea porque la mujer en este caso tiene multiparidad o tiene una edad avanzada. Y el estrés al momento del parto también puede provocarnos este tipo de distocia. Las secundarias como tal, podemos identificar fatiga uterina, sobre todo después de haber tenido un tipo de distocia con alta intensidad, es decir, con hiperdinamia, y la fatiga uterina hace que nos descienda como tal a una hipodinamia. Y en la anestesia general, hay que tener en cuenta que como tal va a ser útero relajante, y en la regional, sobre todo el bloqueo peridural, puede ser una consecuencia secundaria para este tipo de distocia. También el desequilibrio hidroelectrolítico en las pacientes va a ser una de las principales o más identificadas etiologías para el desarrollo de este tipo de distocia. La siguiente. El diagnóstico y las complicaciones de este tipo de lo que es la hipodinamia también es complementario, lo que es el clínico y el paraclínico. Vamos a identificar mediante la palpación. Este tipo de palpación vamos a identificar escasa frecuencia, menor duración y aumento de la pausa contráctil y mayor intensidad. Y en el paraclínico también vamos a utilizarlo siempre para confirmar que es este tipo de distocia. En las complicaciones, al inicio no predispone este tipo de distocia a riesgo de hipoxia fetal, pero si avanza sí, ya que de hecho que si avanza este tipo de distocia es muy peligrosa, ya que podemos tener tanto riesgo materno y riesgo fetal, que incluso el riesgo fetal puede llegar a ocasionar lo que es la muerte del producto. El siguiente. Y el tratamiento, sobre todo hay que tener en cuenta que se deben de tomar en consideración los factores etiológicos, ya sea los primarios o los secundarios antes mencionados, y las complicaciones, pero el tratamiento como tal es la conducción con oxitocina para aumentar como tal las contracciones, la extracción con forceps, como ya lo veníamos practicando en días antes y como hemos visto a lo largo de las presentaciones. Sobre todo esto es cuando hay una prolongación del periodo expulsivo para evitar como tal una complicación con el feto, un sufrimiento fetal. Y en último caso, pues realizar una cesárea en caso de sufrimiento fetal, ya que si no se realiza esta cesárea, incluso puede ser letal para lo que es el producto. Además, también se recomienda que haya apoyo emocional por parte de la familia para esta paciente. La siguiente, por favor. Otro tipo de distosia son las distocias por actividad uterina incoordinada. ¿Me permite un momento?
Listo. Aquí tenemos una pregunta, ¿y cómo identificarla o cuáles son sus características? Listo. Pues como tal, estas son presentación con alteraciones en el origen y pues la propagación de la onda de excitación. ¿Puede darle, por favor? Aquí también vamos a tener un diagnóstico que es mediante la identificación de contracciones irregulares, sobre todo al momento de la aparición. En cuanto a la duración y el ritmo, como tal, el mismo nombre nos lo dice, distocias por actividad uterina incoordinada, es decir, no hay un ritmo como tal. También vamos a identificar un útero irritable que nos va a ser de complemento para el momento de hacer un diagnóstico y una paciente nerviosa, agitada y con dolor constante, sobre todo en la zona lumbosacra. Además, también este tipo de distosia nos puede prolongar lo que es el parto y pues como tal no nos va a dejar progresar al momento de la actividad o los mecanismos fisiológicos del parto. Y el tratamiento es fácil, solamente es utilizar la oxitocina a una dosis exacta para la paciente para poder regularizar el trabajo del parto y poder tener una coordinación sobre todo al momento de las contracciones. La siguiente, por favor. Y finalmente, el cuarto tipo de distosia dinámica, en el caso de lo que es el trabajo de parto, tenemos las distocias por prensa abdominal deficiente, es decir, porque no hay una estimulación como tal o un esfuerzo requerido para al momento del parto necesitar lo que son las presiones suficientes. Estos sobre todo son por alteraciones en los músculos recto mayor, transverso, los oblicuos, tanto mayor y menor, y el diafragma. Pues como tal, el objetivo de tratar este tipo de distosia es el apoyo en el trabajo de parto y aumentos de presiones hasta 50 milímetros de mercurio. Recuerden que no debe de pasar mayor, porque si no sería una hipersistolia. La siguiente. ¿Puedes darle 3 clics, por favor? Okay. En la etiología, manejo y la prevención de este tipo de distosia, vamos a tener que la etiología suele ser por conducción de la anestesia, ya sea por epidural, caudal o intratecal, o también puede ser a causa de una anestesia general. También vamos a tener que es por el dolor por el esfuerzo y vamos a presentar también a esta paciente alteraciones funcionales de los músculos abdominales. Sobre todo suelen ser a consecuencia de alteraciones musculares, como lo vienen siendo hernias gigantes o parálisis de algún músculo, o ya sea de los antes mencionados. También en el manejo hay que cuidar el tipo de anestesia y dosis, ya que hay que identificar bien qué tipo de anestesia se le va a brindar al paciente según su estado de salud y su situación en el momento del mecanismo del parto. Y otras posibilidades que podemos llevar a cabo para el manejo, sobre todo para no caer en el sufrimiento fetal o para disminuir como tal el sufrimiento fetal, es el correcto uso de los forceps o en último caso realizar una cesárea. El siguiente. Y en la prevención, pues como tal es el ejercicio que si se ha identificado una alteración desde tiempo antes, pues se recomienda realizar ejercicios, sobre todo para fortalecer los músculos abdominales y llegar a esa presión requerida al momento del mecanismo de parto, en el trabajo de parto. La siguiente. Esto sería todo de mi parte, no sé si tengan alguna duda. Te voy a pedir un favor, Ana Paula, me vas registrando el equipo y la persona que está haciendo la presentación para ponerle su calificación. No sé si tengan alguna pregunta de lo que acaba de mencionar su compañero. Ninguna, doctor. Sí, doctor, y no tengo más dudas. Ok, adelante. Bueno, continuando, yo les voy a hablar acerca de la policistolia o también llamado taquicistolia uterina. Bueno, primero hay que recordar lo que es la dinámica uterina normal. Bueno, durante el trabajo de parto, las contracciones van a variar de entre 3 a 5 contracciones por cada 10 minutos y estas van a durar en un promedio de 30 hasta 60 segundos
y pues la intensidad va a ser progresiva de hasta de 30 a 50 miligramos de mercurio. Y como pueden observar ahí en la gráfica, así es como se muestra el intervalo normal de una contracción. Siguiente, por favor. Bueno, como ahorita ya nos comentaba Luis, en las distocias va a haber alteraciones en la dinámica uterina, donde por ejemplo vamos a encontrar la bradisistole, que van a ser las contracciones bajas en menos de 10 minutos, o sea, aproximadamente 2. También vamos a tener la hiposistolía, que va a ser la disminución de la misma intensidad de las contracciones. La hipersistolía, que va a ser el aumento de la intensidad de las contracciones. Y pues también la hipertonía y la hipotonía. Pero el más importante aquí que vamos a abarcar es la taquisostolía, que van a ser más de 5 contracciones en un rango de 10 minutos. Y como pueden observar en la imagen de a medias, así es como se va a mostrar el parámetro en la gráfica de las contracciones que se van a mostrar. Siguiente, por favor. Bueno, como también ya nos comentaba ahorita Luis, vamos a tener distintos factores que van a afectar la dinámica uterina, que pueden provocar, como les comentaba, la taquisistolia, por ejemplo, el mal control del dolor, también la deshidratación y agotamiento de la parte de la paciente. También si ocurre una obstrucción de la placenta, también podemos encontrar como consecuencia al aumento del tono uterino, si hay presencia de una infección amniótica o hasta el uso de medicamentos que se prolongan y pueden afectar la contracción uterina, por ejemplo, los agonistas betas adrenérgicos. Bueno, ya para el diagnóstico, también repitiendo, pues va a ser clínico mediante la palpación de las contracciones y así podemos medir la frecuencia en la que se está presentando la taquisistolia, o también por medio de un cardiotografía, que aquí pues se van a registrar todas las contracciones y vamos a visualizar el aumento de las mismas y la alteración. Y bueno, entre las complicaciones, aparte de las que ya nos comentó Luis, pues también vamos a tener la hipoxia y la falla de la perfusión en los vagos vellosos, perdón. Vamos a encontrar desprendimiento de la placenta también. También el producto va a presentar acidosis fetal. También podemos encontrarnos con un parto precipitado y hasta con desgarros, ya que esto va a provocar la taquisistolia. Y pues el manejo también, repitiendo de nuevo a mi compañero Luis, pues vamos a entender que vamos a checar el manejo que se le está obteniendo a la paciente, primeramente, si es necesario suspender o no la oxitocina o la analgesia que se está utilizando durante el trabajo de parto. Y también si utilizamos algún inhibidor para favorecer la oxigenación fetal. Y ya si nos vamos en casos más complicados, pues sería proceder a una cesárea. Y eso sería todo por parte de nuestro equipo. Aquí es muy importante la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico jóvenes y la norma oficial mexicana 07 del control prenatal y la atención del parto. Tienen que registrar todo en el partograma para que no haya ningún problema médico legal y que tiene conocimiento la paciente, ya sea para algunas de las patologías que acaban de mencionar sus compañeros. Sí, entonces, ojo ahí, es el problema que yo tengo cuando hay demandas médicas, que se presenta alguna de estas patologías y normalmente hay dos cosas, o la policistolia o la atonía uterina, pero no me refieren el factor etiológico. Entonces, en el partograma, desde que inicia el trabajo de parto hasta que se suspende porque haya sido parto vía natural, vía vaginal o abdominal, o la distocia que se haya presentado, es importante lo que lo registren, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Adelante.
Hola, nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablarles hoy sobre sangrado obstétrico o hemorragia obstétrica. ¿Va a ser la siguiente? Yo soy Kenia Ávila y les voy a hablar sobre consideraciones generales e inversión uterina. Respecto a las generalidades, vamos a hablar un poco sobre los mecanismos de la hemostasia normal, que pues para comprender la fisiopatología y el tratamiento de la hemorragia obstétrica, pues se debe conocer el mecanismo mediante el cual se logra la hemostasia después del parto normal. Y bueno, una cantidad de sangre alrededor de, al menos 600 mililitros sobre minuto van a fluir a través del espacio intervelloso. Pues gran flujo va a circular a través de las arterias espirales y bueno, pues estos vasos no tienen capa muscular debido pues a su remodelación por trofoblastos, lo cual pues va a crear un sistema de baja presión. Y bueno, pues con la separación de la placenta, estos vasos se separan de forma súbita del sitio de implantación y la hemostasia se va a lograr primero mediante la contracción del miometrio, que comprime esta gran cantidad de vasos relativamente grandes y después de la compresión se va a producir la coagulación y la obliteración de la luz vascular. Y después del parto, el miembro una hemorragia pues fatal en el sitio de implantación de la placenta. Y bueno, pues es importante destacar que un sistema de coagulación intacto pues no es necesario para la hemostasia postparto, a menos que haya laceraciones en el útero, en el canal de parto o en el perineo. Sin embargo, al mismo tiempo, la atonía uterina puede causar una pues, hemorragia fatal después de la coagulación, como ya lo vimos en la expo pasada. ¿Das a la siguiente? Y bueno, tradicionalmente, pues la hemorragia posparto se define como la pérdida de igual o mayor de 500 mililitros de sangre después de completar la tercera etapa de parto. Y bueno, esto plantea diversos problemas porque pues casi la mitad de todas las mujeres que dan a luz por vía vaginal derraman esa cantidad de sangre o más cuando las pérdidas se miden cuidadosamente. Y bueno, de acuerdo a estudios del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la hemorragia posparto se define como una pérdida de sangre acumulada de mayor de 1000 mililitros, acompañada de signos y síntomas de hipovolemia. Y bueno, casi un tercio de las mujeres que se someten a cesárea tienen una pérdida de sangre que supera estos 1000 mililitros. Y una pérdida significativa de sangre acompaña, pues, alrededor aproximadamente una cuarta parte de los partos vaginales. Y como sabemos, las cantidades y proporciones, pues, para el parto por cesárea van a ser mucho mayores. Y tenemos diversos riesgos, los cuales pues van a ser diversas circunstancias clínicas, los cuales van a aumentar pues que exista la hemorragia obstétrica, como placentación anormal, como en la placenta previa, desprendimiento de la placenta, entre otros, lesiones del canal de parto como forceps, cesárea, ruptura uterina, entre otros, factores obstétricos como obesidad, hemorragia posparto previa, pacientes vulnerables como las con insuficiencia renal crónica, atonía uterina y defectos de la coagulación, los cuales pues van a intensificar otras causas. Y también vamos a tener pues como en descripción el momento de la hemorragia, que puede ser hemorragia anteparto, que como sucede en la placenta previa a desprendimiento de placenta, se ha dado durante varios momentos de la gestación, nos va a dar como una pista de su causa. Pues durante la labor de parto es común que haya un leve sangrado vaginal, y esto es debido a la consecuencia de la desaparición y dilatación del cuello uterino con el desgarro de pequeños vasos. Sin embargo, pues el sangrado uterino por encima del cuello uterino pues va a ser preocupante, y esto puede seguir alguna separación de una placenta previa implantada en las inmediaciones del canal cervical, o puede ser un desprendimiento de placenta o un desgarro uterino. Y de acuerdo a la hemorragia posparto, en la mayoría de los casos la fuente de esta hemorragia posparto pues se debe determinar, y las causas más frecuentes son la atonía uterina con hemorragia en el sitio placentario, traumatismo del tracto genital o ambos. Y bueno, la evaluación, no, le das a la anterior, la evaluación inicial pues va a intentar diferenciar la atonía uterina de las lesiones del tracto genital. Le das a la siguiente. Y ya respecto a la inversión uterina,
Esta es una emergencia médica en la que el cuerpo se imagina dentro de la cavidad uterina y protruya por la vagina o más allá del introito. Pues en general el útero se invierte cuando se ejerce demasiada tracción sobre el cordón umbilical en un intento por extraer la placenta. ¿Le das a la siguiente? Y bueno, la inversión puerperal del útero es uno de los como desastres hemorrágicos clásicos que se encuentran pues en obstetricia. Y a menos que se reconozca y maneje de manera adecuada, el sangrado asociado a menudo es masivo y tenemos diversos factores de riesgo, los cuales van a incluir, pueden estar solos en combinación como la implantación fúndica de la placenta, atonía uterina, tracción del cordón no aplicada antes de la separación de placenta y placenta adherida anormalmente, como los síndromes de acretismo. Y bueno, pues vamos a tener que el peor escenario es la inversión completa con el útero que sobresale del canal de parto. ¿Le das a la siguiente? Y bueno, el reconocimiento inmediato de la inversión uterina va a mejorar las posibilidades de una resolución rápida y un buen resultado. Si no se reconoce inicialmente, pues es probable que la hemorragia continua pues provoque un examen más detenido del canal de parto. Aunque la inversión completa pues suele ser evidente, el útero parcialmente invertido se suele confundir con un mioma uterino y pues muchos casos están asociados con una hemorragia inmediata que pues va a amenazar la vida de la paciente y un cuarto de estos pacientes van a requerir reemplazo de sangre. Y bueno, una vez que se reconoce pues cualquier grado de inversión uterina, se deben implementar varios pasos de manera urgente y simultánea, como estos 6 pasos. El primero va a ser que se va a convocar la asistencia inmediata, incluido el personal de obstetricia y anestesia. Después la sangre se lleva a la sala de partos para su uso potencial. Se debe evaluar a la mujer para anestesia general de emergencia. Y bueno, los sistemas de infusión intravenoso de gran calibre pues deben de asegurar para comenzar la infusión rápida de cristaloides y tratar la hipovolemia mientras se espera pues la llegada de los hemoderivados. Y si el útero, después en el cuarto paso, si el útero recientemente invertido no se ha contraído y retraído completamente y si la placenta ya no está adherido, o sea, ya se ha separado, el útero pues puede ser reemplazado simplemente empujando el fondo invertido con la palma de la mano y los dedos en la dirección del eje longitudinal de la vagina. Algunos usan 2 dedos rígidamente extendidos para empujar el centro del fondo hacia arriba. Y bueno, se debe de tener cuidado en no aplicar demasiada presión como para perforar el útero con las yemas de los dedos. En este caso es cuando la placenta ya está separada. Y en el quinto paso es cuando la placenta aún está adherida. Aquí pues se va a intentar reposicionar el útero con la placenta in situ y pues muchos recomiendan con un fármaco tocolítico administrado por vía intravenosa como la terbutalina, el sulfato de magnesio o la nitroglicerina para la relajación uterina y el reposicionamiento. Y bueno, si estos no proporcionan una relajación suficiente, entonces se debe de administrar un agente de inhalación halogenado de acción rápida. Después de que se reemplaza el útero, la placenta se debe extraer cuidadosamente pues, de forma manual. Y por último, si el reposicionamiento uterino falla con la placenta adherida, o sea, si el quinto paso falló, entonces se desprende y se aplica presión constante con el puño, la palma o los dedos al fondo invertido en un intento pues de empujarlo hacia arriba y a través del cuello uterino dilatado, como se describió en el cuarto paso. Y bueno, una vez que el útero se restaura pues a su configuración normal, se van a detener la tocólisis, luego se inyecta oxitocina y pues se puede administrar otros uterotónicos. Mientras tanto, se debe mantener el fondo en su posición anatómica normal, en lo que aplica la compresión bimanual para controlar una hemorragia adicional hasta que el útero pues esté bien contraído. Y se debe continuar pues monitorizando el útero por vía transvaginal para detectar evidencia de una inversión posterior. ¿Le das a la siguiente? Y por último está la intervención quirúrgica, que en la mayoría de los casos el útero invertido puede restaurarse a su posición normal mediante los pasos que les describí anteriormente, pero ocasionalmente el reemplazo manual puede fallar y una causa de ello puede ser un anillo de constricción miometral denso y a este punto pues la laparotomía pues es indispensable.
Y con los agentes administrados para la tocólisis se realiza un esfuerzo combinado pues, para reposicionar el útero al empujar hacia arriba desde el exterior y de manera simultánea pues, presionar desde el abdomen. La aplicación de pinzas atraumáticas a cada ligamento redondo y la tracción hacia arriba pues, puede ser útil. Este es el procedimiento de Huntington. Y en algunos casos puede ser útil colocar una sutura de tracción profunda en el fondo invertido o sujetarla con un forceps de tejido. Si un anillo de constricción aún impide el reposicionamiento, se va a realizar un corte quirúrgico sagital, que es la incisión de Holstein, y posteriormente a través del anillo muscular para liberarlo. Y bueno, después del reemplazo uterino se detienen los tocolíticos, se administra oxitocina y otros uterotónicos y se repara la incisión uterina. Bueno, y por último, en algunos casos el útero volverá a invertirse casi inmediatamente después del reposicionamiento y con este problema pues se pueden usar suturas de compresión uterina para prevenir otra inversión. Ocasionalmente la inversión uterina puerperal crónica puede aparecer semanas después del parto y esto pues nos puede traer o puede dar referencia a que pues es más grave que haya una inversión posterior. ¿Tienen alguna duda? ¿Preguntas, jóvenes? Todo bien. Ok, es importante el control prenatal. Acuérdense que tenemos que llevar un buen control en la fórmula roja, o sea, lo que es los eritrocitos y la hemoglobina. Como lo mencionó su compañera, tenemos que tener un sangrado permisible mínimo porque después del alumbramiento placentario tenemos la paciente tiene una reserva entre 500 a 800 mililitros, pero ya comentaba ella, en la tercera fase aproximadamente ya se puede decir que ya hay una hemorragia uterina arriba de medio litro hasta 1000 mililitros. Entonces el control prenatal es muy importante, tener a la paciente con la alimentación rica en hierro y el ácido fólico y el hierro. Claro, los ecosonogramas nos van a estar diciendo a nosotros si hay una anormalidad del útero por miomas o por alguna alteración, sí, que ya tuvo la paciente en anteriores cirugías por cesáreas o por partos, si tuvo policistolia, etcétera, para ver los efectos secundarios que acabamos de ver nosotros ahorita. Adelante. Bien, ahora vamos a explicar lo que son las lesiones del canal de parto y mi nombre es Aro García, Ana Belzay. Primeramente tenemos que saber que el parto se va a asociar a diferentes traumatismos en el canal de parto. Estos nos van a incluir traumatismos en el útero, el cuello uterino y la vagina y el perineo. También pues las lesiones sufridas durante el trabajo de parto pueden variar desde desgarros de la mucosa hasta laceraciones que nos pueden traer hemorragias o hematomas que van a poner en peligro la vida de la paciente. En cuanto a primero tenemos lo que son los desgarros vulvovaginales. Estos se clasifican o se presentan de diferentes formas. Uno de ellos son los desgarros pequeños. Estos se encuentran o se desarrollan en la pared vaginal anterior, cerca de la uretra. Estos van a ser superficiales con o sin sangrado. También tenemos los que son los desgarros longitudinales. Estos se van a extender hacia arriba de la bóveda vaginal y van a involucrar tejido subyacente más profundo. Enseguida tenemos lo que son los desgarros perineales y estos van a estar acompañados o se van a dividir en diversos grados de lesiones que se van a encontrar en el tercio exterior de la bóveda vaginal. Le das a la siguiente, por favor. Bien, los desgarros perineales se van a clasificar o, como lo mencioné, van acompañados de diferentes grados. El primer grado solamente va a ser lesión de la piel perineal. El segundo grado, lesión de músculos del periné. Y estos no van a afectar el esfínter anal. El tercer grado, pues se va a dividir en tres, lo que son lesión del esfínter externo, que esto va a ser si es menor al 50%, lesión del esfínter externo mayor al 50% o lesión
tanto del esfínter externo e interno. Y el cuarto grado es lesión del esfínter anal y la mucosa rectal. Enseguida tenemos lo que son las laceraciones del cuello uterino. Estas también se dividen en superficiales, cervicales, de desprendimiento anular o circular y graves. Las superficiales, estas miden menor a 0.5 centímetros y mencionaba que estas pues rara vez se van a reparar, sino que pues solas van a recuperarse. Las cervicales, estas no son graves o problemáticas a menos de que se presente una hemorragia. Y en raras ocasiones el cuello uterino puede estar total o parcialmente expulsado de la vagina, a lo que se le llama colporexis, que es la primera imagen que se muestra en la parte superior. Y estas van a alcanzar el segmento uterino inferior y van a involucrar lo que es la arteria uterina y ramas de esta. Enseguida tenemos lo que es el desprendimiento anular o circular. En este va a existir una avulsión, ya sea de toda la porción vaginal, desde el resto del cuello uterino. Y pues esta generalmente aparece después de utilizar la rotación de forceps. Y por último tenemos lo que son las graves. Estas pues se van a manifestar ya sea por hemorragias o hematomas. De enseguida tenemos lo que son los hematomas puerperales. Estos pueden tener varias manifestaciones anatómicas después del parto. Aquí tenemos una clasificación anatómica que va a describir tanto los hematomas valvulares, vulvovaginales, paravaginales y retroperitoneales. En los hematomas valvulares, estos van a afectar el bulbo vestibular o las ramas de la arteria pudenda. De la arteria pudenda, pues son las arterias tanto rectales inferiores, perineales y del clítoris. Enseguida tenemos los hematomas paravaginales. Estos nos van a afectar la rama descendente de la arteria uterina. Se pueden extender hacia la parte superior del canal vaginal y casi ocluyen su luz. Y por último tenemos los puerperales, que estos van a incluir tanto las laceraciones vaginales o perineales y la episiotomía estas se van a presentar en lo que es la episiotomía o un parto quirúrgico. La siguiente, por favor. En esta imagen, pues solo es para distinguir cada uno de los hematomas que les mencioné anteriormente. Y le das a la siguiente, por favor, Elena. En cuanto al diagnóstico de estos, pues estos se van a desarrollar causando una inflamación. Esta va a ser tensa y dolorosa de tamaño variable. Esta nos va a invadir la luz de la vagina y va a hacer que la piel o el epitelio, que son suprayacentes, se convierta en un equimótico. Esto puede, generalmente es difícil de detectar, pero puede presentarse o saberse hasta que se sienta en la palpación abdominal o se desarrolle una hipovolemia. También es de gran ayuda una ecografía o una tomografía computarizada. En cuanto a su tratamiento, pues tenemos como número 1 lo que son las transfusiones, la aparatomía, incisiones vulvares o vaginales y por último la embolización intervencionista. ¿Alguna pregunta? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos en prácticas de maniquí, que les llamaba mucho la atención a los que me manipulaban mucho la vulva? Es otra de las causas que ustedes van a ver en el trabajo de parto cuando pasen por los hospitales. Entonces, claro,
Ya ahorita, pues la paciente, si le piden autorización, y va a dejar 1 o 2 médicos, porque tengo entendido que están viendo varias universidades. Entonces, ahora que empiecen a ir a prácticas, tienen que cuidar mucho la vulva de la paciente, porque es parte fundamental para el trabajo de parto. Si hay una vulvitis en el posparto, pues van a tener que hacer una episiotomía. Y imagínense, en el posparto pues va a ser bastante fisiopatológicamente muy doloroso para ella. No sé si tengan alguna pregunta. Ahora, aquí en ginecología, bueno, esto es obstetricia, pero acuérdense de lo que vimos en ginecología. La vulva es un área muy especializada, es la parte más externa del aparato reproductor femenino, de la parte interna. Muchos médicos familiares, muchos médicos generales o médicos cirujanos y parteros y bastantes ginecostetras no valoran parte fundamental de la vulva. La vulva, así como es de noble, también es muy delicada y puede tener muchos efectos secundarios. Trae problemas inmunológicos de la piel y problemas infecciosos, bacterianos, y en el trabajo de parto es lo mismo. Está en un trabajo de parto prolongado de 8 a 14 horas, imagínense, hay que hidratarla bien. Y de acuerdo a lo que dice la norma oficial mexicana, pues tenemos que valorar lo que nos dice cada cuándo tenemos que hacer el tacto vaginal. Adelante. Bueno, yo les voy a hablar de lo que viene siendo el desprendimiento de placenta. Soy Brandon Ruiz. Comenzamos con la definición de esto. El desprendimiento de placenta proviene del latín abruptio placentae, que se refiere a rasgarse la placenta, y pues significa el desprendimiento de la placenta, como su nombre lo dice, normalmente implantada en el útero, en general después de la semana 20 de gestación, y pues este desprendimiento de placenta puede ser parcial o completo antes del parto del feto. También puede denotar de un accidente repentino, que es en la mayoría de los casos, y se inicia por una hemorragia en lo que viene siendo la decidua basal. Luego la decidua basal se divide dejando una capa adherida al miometrio y generando así pues lo que viene siendo un hematoma que se expande para causar la separación de lo que viene siendo la decidua basal y compresión de la placenta adyacente. Continuando con la epidemiología del desprendimiento de placenta, pues se considera una causa importante tanto de morbilidad y mortalidad materna como la morbilidad y mortalidad neonatal, sobre todo cuando pues esto se produce antes de término. También pues la frecuencia del desprendimiento de la placenta aumenta a lo largo de lo que viene siendo el tercer trimestre y pues se complica aproximadamente de 2 a 10 por cada 100.000 nacidos nacimientos. También, como dato importante, de acuerdo con un estudio de 500 desprendimientos con nacido vivo, el 60% ocurrió a término, el 25.3% ocurrió entre las 32 y 36 semanas y el 14% ocurrió antes de las 32 semanas. También, pues, se considera que 2/3 de los desprendimientos se clasifican como graves. Algunos factores de riesgo para el desprendimiento de placenta son los siguientes: son la edad materna avanzada, que presente la madre hipertensión, por ejemplo, preeclampsia, alguna isquemia placentaria, como la enfermedad isquémica placentaria, que se manifiesta con alguna restricción de crecimiento intrauterino, infecciones intraamnióticas, alguna vasculitis, algunos otros trastornos vasculares, también algún traumatismo abdominal, trastornos trombóticos maternos que suelen ser adquiridos, el tabaquismo, la rotura prematura de membranas, sobre todo en mujeres que tienen polihidroamnios o leucocaína. Si bien recuerdo, mencionaba que aquellas madres que tienden a fumar o a tener tabaquismo, se les administraba, creo que, vitamina C y E para prevenir lo que viene siendo el desprendimiento de placenta. En el lado derecho les puse una imagen de los dos tipos de cómo se clasifica la placenta en desprendimiento placentario total y desprendimiento placentario parcial. El del lado izquierdo, pues es el desprendimiento placentario total con una hemorragia oculta, y pues ahí se ve en la imagen que esta hemorragia oculta lleva a un retraso en su diagnóstico y también aumenta la probabilidad de padecer la coagulopatía de consumo. También al lado derecho pues aparece lo que viene siendo el desprendimiento de placenta parcial, con sangre que finalmente pues escapa por lo que es el cuello uterino para causar una hemorragia externa. Continuando con la clasificación del desprendimiento de placenta, de acuerdo con la clasificación de Page, se clasifica en grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 0 suele ser asintomática el desprendimiento.
En un sexto es de un sexto la parte de la superficie placentaria de desprendimiento. En el grado 2 se presenta metrorragia que suele ser variable sin otros síntomas y es menor al 30% de desprendimiento. En el grado 2, pues el feto es vivo con dolor abdominal, hemorragia oculta, afectación fetal y menos frecuente lo que viene siendo la coagulopatía diseminada. También pues la mayoría suelen evolucionar al grado 3 y entre el 30 y 50% es el desprendimiento de la placenta. Y finalmente en el grado 3 el desprendimiento de la placenta es total. Los síntomas tienen un comienzo brusco y la paciente presenta hemorragia vaginal, hematoma retroplacentario, sensibilidad uterina. Este puede presentarse con o sin hipertonía. También puede presentarse un shock, muerte fetal y signos de coagulopatía de consumo. Y también se puede clasificar de acuerdo a la severidad del sangrado, en grado 1, grado 2 o grado 3. En el grado 1 es sin repercusión perinatal, en el grado 2 el feto vivo con estado fetal alterado y el grado 3 con óbito fetal con o sin coagulopatía. Continuando con la fisiopatología del desprendimiento, la causa inmediata de la separación prematura de la placenta pues es la rotura de los vasos sanguíneos maternos en la deciduo basal, y mencionaba que en raras ocasiones el sangrado se origina en lo que vienen siendo los vasos fetoplacentarios. También pues la sangre acumulada debido a lo que es la deciduo. El vaso materno roto puede ser una arteria o una vena. En el caso de las separaciones placentarias que suelen ser completas o casi completas, estas son causadas por lo que viene siendo una hemorragia de origen arterial de alta presión en el área central de la placenta, mientras que la hemorragia venosa de baja presión, esta pues típicamente ocurre en la periferia de la placenta y se considera pues un desprendimiento parcial. Esta tiende a ser autolimitada y pues también da como resultado un área pequeña de separación. En el caso de las separaciones completas, pues conducen al desarrollo de manifestaciones clínicas de desprendimiento que son graves, como hemorragia grave, coagulación intravascular diseminada o anomalías de la frecuencia cardíaca. Mientras que pues la hemorragia venosa de baja presión o de desprendimiento parcial, pues las manifestaciones clínicas ocurren con el tiempo y algunas son pues sangrado intermitente leve o incluso el oligohidroamnios. Continuando con la fisiopatología, pues se sabe que la trombina juega un papel clave o importante en lo que vienen siendo las consecuencias clínicas de este desprendimiento y también puede ser importante en lo que viene siendo su patogenia. La trombina pues se forma a través de dos vías, a través del sangrado decidual que conduce pues a la liberación del factor tisular que viene siendo la tromboplastina de las células deciduales y genera así la trombina. Y otra vía pues viene siendo mediante hipoxia decidual que induce la producción del factor de crecimiento endotelial vascular. Pues actúa directamente en lo que viene siendo las células endoteliales deciduales para inducir así pues la expresión también del factor tisular que es la tromboplastina y generar la trombina. En conclusión, pues la producción de trombina pues puede dar lugar a hipertonía y contracciones uterinas, a la activación de coagulación y como consecuencia clínica una diatesis hemorrágica sistémica que es profunda. En cuanto a las manifestaciones clínicas del desprendimiento, pues la gravedad de los signos y síntomas va a depender del grado de la separación y de la pérdida de la sangre. Clínicamente, pues el desprendimiento placentario se presenta con lo que es la aparición repentina de sangrado vaginal, puede presentarse dolor abdominal o de espalda. Este dolor puede ser leve o moderado. También se presenta lo que viene siendo la sensibilidad uterina y contracciones uterinas. El dolor de espalda mencionaba que es prominente cuando la placenta se encuentra en la pared posterior del útero. Y el sangrado vaginal pues puede variar de leve, que es clínicamente insignificante, o incluso a grave, que puede llegar a ser potencialmente mortal. La pérdida de sangre pues puede subestimarse porque la sangre puede quedar retenida detrás de la placenta, como puede ser una hemorragia oculta, y por lo tanto pues es difícil de cuantificar. También puede existir lo que es un shock hipovolémico por obvias razones, por la pérdida considerable de sangre. Puede existir hipotensión o incluso afectación al órgano diana, que en este caso vendría siendo el riñón, pudiendo generar alguna insuficiencia renal aguda, pero pues que puede ser reversible. También puede presentar lo que es coagulación intravascular diseminada. Continuando con el diagnóstico, la evaluación clínica es importante y a veces se suma lo que vienen siendo los hallazgos de laboratorio o hallazgos ecográficos. El diagnóstico de desprendimiento de placenta se puede llegar a sospechar en caso de que se encuentre alguno de los siguientes hallazgos después del primer trimestre. Puede ser el sangrado vaginal, que suele ser doloroso, el dolor uterino espontáneo o a la palpación, también distrés o muerte fetal, shock hemorrágico o coagulación intravascular diseminada.
También mencionaba que pues, la ecografía tiene un uso limitado porque la placenta y los coágulos frescos pueden tener características de imágenes similares. Ahí les puse 2 imágenes de ecografía donde se observa con las flechas rojas al parecer lo que viene siendo la hemorragia. Y también mencionaba que la resonancia magnética es altamente sensible al desprendimiento de la placenta y pues debe considerarse. También la evaluación del desprendimiento de placenta incluye los siguientes parámetros, que viene siendo una monitorización cardíaca fetal, un hemograma completo, el tipo y factor RH, un tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial, en el cual pues, se llega a tener un resultado prolongado, sobre todo si hay lo que viene siendo coagulación intravascular diseminada. También es importante cuantificar lo que viene siendo el fibrinógeno sérico y productos de la división de la fibrina, que viene siendo el indicador más sensible. Y pues en cuanto al tratamiento de esto, el tratamiento con desprendimiento de la placenta varía según el estado clínico, la edad gestacional y la cantidad de hemorragia asociada. En cualquier caso mencionaba que se comienza con reanimación rápida intensiva con sangre más cristaloides para reemplazar la sangre por pérdida retroplacentaria y hemorragia externa. También pues el nacimiento rápido por cesárea está indicado si se encuentra desprendimiento placentario, más cualquiera de las siguientes situaciones, particularmente si está contraindicado lo que es el parto vaginal, que es inestabilidad hemodinámica de la madre, un patrón de frecuencia cardíaca fetal preocupante o un embarazo cercano mayor o igual a las 37 semanas. Una vez que el parto pues, se llega a considerar necesario, se puede dar lo que es el parto vaginal. Todos los parámetros están presentes, que viene siendo que la madre esté hemodinámicamente estable, el patrón de frecuencia cardíaca es tranquilizador y el parto vaginal siempre y cuando esté coindicado, por ejemplo, por placenta previa. También pues el trabajo de parto puede ser inducido o acelerado cuidadosamente, por ejemplo, usando lo que es la oxitocina y o amniotomía. También que el feto llegue a este momento no se considera lo suficientemente maduro como para vivir fuera del útero, es preferible lo que es el parto vaginal. No sé si tengan alguna duda del desprendimiento de placenta, se los puse de una manera muy breve. Muy bien. Hay otra causa también que es inducida por traumatismo, ya sea por un agente contundente o pues que se puede desencadenar. Yo tuve una paciente de término arquitecta, como no llegaba, tenía trabajo de parto y la mandé al hospital X, un particular, y lo que iban a hacer de internación y todo, ella ya no quería tolerar tanto las contracciones en este tipo de trabajo de parto, y la señora, no sé qué le pasó, que se dejó caer al suelo, según ella, su manera de pensar, pensando que con un golpe contuso hacia el suelo iba a salir el bebé desprendido vía vaginal. No, pues imagínense nomás, el golpe contuso tan fuerte que tuvo un desprendimiento parcial de placenta. Inmediatamente tuve que intervenir, como mencionó su compañero, uno de los tratamientos por vía cesárea. Adelante. Bueno, yo soy Diana y les voy a hablar sobre la placenta de adherencia mórbida. Y pues la placenta de adherencia mórbida se refiere a una placenta que está anormalmente implantada, invasiva o adherida. Y la bibliografía mencionaba que también se refería como a un conjunto de trastornos que se llamaban síndromes de acumulación. La adherencia anormal de la placenta al miometrio se debe en parte a la ausencia parcial o total de la decidua basal y al desarrollo imperfecto de la capa de fibrinoides o Nitabuch. Y microscópicamente las vellosidades placentarias se adhieren a las fibras musculares lisas en lugar de adherirse a las células deciduales. Y esta deficiencia decidual evita la separación placentaria normal después de que se realiza el parto. El área de superficie del sitio de implantación involucrado y la velocidad del crecimiento del tejido trofoblástico son variables entre las mujeres, pero todas las placentas afectadas pueden causar una hemorragia que sea significativa. También se mencionaba que las fibras miometriales adheridas a la placa basal en un embarazo anterior son marcadores predictivos para hacer como este problema más recurrente en embarazos futuros. El mayor riesgo transmitido por un traumatismo uterino quirúrgico previo puede explicarse en parte... es lo que les dije, qué mensa, perdón. Para la
clasificación, vamos a tener lo que sería la placenta creta, la placenta increta y la placenta percreta. La placenta creta son las vellosidades unidas al miometrio, la increta son vellosidades que invaden el miometrio y la percreta determinan las vellosidades que penetran a través del miometrio y hacia la serosa. Aquí les puse una imagen de cómo pues se ve en una sola imagen proyecta las tres clasificaciones que les acabo de decir. Para los factores de riesgo está que haya habido placenta previa asociada y un parto por cesárea anterior. En cuanto a la presentación clínica, en los casos de síndrome de acretismo de primer y segundo trimestre, generalmente existe una hemorragia que es consecuencia de la placenta previa que ya existía. Este tipo de hemorragia generalmente provoca que pues, la paciente vaya a evaluarse y con ello pues, el médico se dé cuenta y se lleva a cabo el manejo. En algunas mujeres que no tienen la placenta previa asociada, la acumulación puede no ser identificada hasta que se hace el parto. Y también aquí podemos encontrar pérdida de la zona retroplacentaria hipoecoica normal en la placenta y en el útero. También se van a visualizar lagunas vasculares de la placenta y protuberancia placentaria en la pared posterior de la vejiga. Para el diagnóstico se mencionaba que se hacía una ecografía 3D y una ecografía Doppler y pues se utiliza para la identificación preparto del crecimiento placentario anormal. También se mencionaba que se llevaba a cabo un ultrasonido. Y para el manejo se recomienda prevenir y tratar la anemia durante la etapa prenatal en pacientes con diagnóstico de placenta previa o inserción baja de la placenta. También se recomienda la administración de un esquema de corticosteroides para la madurez pulmonar entre la semana 24 a 34 de gestación en pacientes con diagnóstico de placenta previa o inserción baja de la placenta. Se recomienda programar el nacimiento entre la semana 36 a 37 de gestación en pacientes que ya hayan tenido diagnóstico de placenta previa o inserción de baja placenta y que no tengan factores de riesgo o comorbilidades que se asocien. Y en caso de presencia de hemorragia obstétrica, a pesar del uso de uterotónicos, se recomienda el uso de balones intrauterinos o técnicas quirúrgicas conservadoras para el control de la hemorragia, como la ligadura de arterias uterinas, ligadura de arterias hipogástricas o las suturas compresivas. Y se recomienda practicar histerectomía obstétrica si no se logra controlar la hemorragia con las técnicas del manejo conservador. Bueno, mi nombre es Carlos Antonio y yo les voy a hablar sobre lo que es coagulopatía obstétrica. El libro, el Williams nos lo manejaba como coagulación intravascular diseminada, lo cual esto es una alteración fisiopatológica sistémica que se presenta en situaciones clínicas bien definidas, además de que se acompaña de alteraciones del laboratorio que indican activación de procoagulantes, de activación fibrinolítica, de consumo de inhibidores de coagulación y va a haber evidencia de daño o de falla orgánica. También nos decía que es problemático mencionar una incidencia exacta debido a que existen diferentes definiciones, pero se estima que esta va de lo que es el 0.03 al 0.35% de las mujeres embarazadas. Y la gravedad de esta es variable debido a que podemos tener cierto grado de coagulopatía desde el desprendimiento de la placenta hasta lo que puede ser una sepsis o un síndrome de HELLP. Entre más grave sea la presentación, pues suele aumentar el riesgo de mortalidad materna y fetal. ¿Sí me estoy escuchando bien? Sí, Carlos. Sí. Gracias. La siguiente, por favor. Ok, respecto a los cambios en la coagulación durante el embarazo, tenemos que se van a desarrollar diferentes cambios
ya sea tanto en la coagulación como en la fibrinólisis, esto para crear un estado procoagulante. Algunos de estos cambios son aumentos en las concentraciones plasmáticas del factor 7, del factor 8, del factor 9, del factor 10 y un aumento del fibrinógeno, además de que el recuento medio de plaquetas va a disminuir hasta en un 10%. El resultado de estas alteraciones va a ser, el resultado que nos va a dar estas alteraciones van a ser mayores niveles de fibropéptido A. Ahí me equivoqué, puse una B de más, pero es beta tromboglobulina. También vamos a tener factor plaquetario 4 y productos de degradación fibrinógeno-fibrina, además de que vamos a tener concentraciones más bajas de fibrinólisis y proteína S, lo cual nos va a aumentar el riesgo de coagulación intravascular diseminada. La siguiente, por favor. Uy. A ver, un momentito. Listo. Respecto a la activación de la coagulación, diversos síndromes pueden desencadenar la coagulación. El más común es el desprendimiento de la placenta, esto por una liberación significativa de tromboplastina. Otra causa común suele ser la embolización del líquido amniótico, esto porque hay una activación del factor 10, lo cual es producida por una abundante mucina. Y otras causas pueden ser lo que es hígado graso, sepsis, muerte fetal y parto demorado. En resumen de esta activación, vamos a tener que haber una liberación del factor tisular, esto por los tejidos subendoteliales y por monocitos, lo cual esto va a producir una liberación de citocinas del endotelio, como por ejemplo interleucina 1, interleucina 6, etcétera, lo que nos va a generar una activación endotelial generalizada y terminará en una activación difusa de la coagulación. Y este ciclo se va a volver patológico cuando los factores de coagulación y las plaquetas se encuentran alteradas, como es en el embarazo. Respecto al diagnóstico, se suele utilizar el score de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, donde un puntaje mayor a 5 va a ser compatible con el diagnóstico. Este puntaje va a evaluar diferentes resultados del laboratorio, como por ejemplo el conteo de plaquetas, los niveles de fibrinógeno, el tiempo de protrombina y el dímero D o productos de degradación de la fibrina, donde a cada criterio se le va a dar un puntaje del 0, 1, 2 o 3, y como les comento, si es mayor a 5, es compatible con coagulación intravascular diseminada. Respecto a las medidas generales de la coagulación intravascular diseminada, primero se debe detener lo que es la desfibrinación en curso, y es importante identificar la causa y eliminar rápidamente la fuente de la coagulopatía. Esto puede ser con incisiones quirúrgicas o laceraciones extensas, como ya nos explicaron nuestros compañeros, y generalmente está indicado el reemplazo rápido de procoagulantes. Para esto, la restauración vigorosa y el mantenimiento de la circulación para tratar la hipovolemia no puede exagerarse. Y la perfusión adecuada restaura lo que es la síntesis hepática y endotelial de los procoagulantes y nos va a permitir la eliminación rápida de los factores de coagulación activados. El libro nos mencionaba que hay algunos casos, muy específicamente, algunos no. O sea, esto es como tratarlo como con las puntas de los dedos, donde se puede administrar lo que es el factor 7 alfa, esto porque ayuda a contraer lo que es la hemorragia. La siguiente, por favor. Y en resumen, para tratar la hemorragia, esto ya es información de la GPC, nos mencionaba que se debe de obtener una vía periférica o, de ser posible, un catéter venoso central. Y antes de iniciar la restitución del volumen, se tienen que tomar muestras sanguíneas para conocer el estado en el que se encuentra el paciente. Para esto podemos restaurar el volumen circulante, ya sea con cristaloides o coloides. Mencionaba que principalmente con cristaloides. Esto tiene que ser una proporción 3:1 en relación con las pérdidas estimadas. Además de que se debe de transfundir plasma fresco. La cantidad debe ser lo suficiente para mantener los niveles de coagulación por arriba del valor crítico, y la dosis que se debe de usar es de 10 a 15 miligramos por kilo. También se recomienda utilizar lo que es transfusiones de paquetes globulares. Esto cuando se ha perdido un volumen del 30 al 40%,
y si se ha perdido por arriba del 40%, es urgente realizar una transfusión. Debe indicarse la transfusión del paquete globular cuando las concentraciones de hemoglobina sean menores a 6 gramos por decilitro o pueden ser menores a 10 gramos por decilitro, pero tiene que existir una rápida pérdida de sangre. Además, si los factores de fibrinógeno permanecen críticamente bajos, se deben de considerar tratamiento con crioprecipitados, lo cual se van a utilizar cuando se utilizan 2 unidades suelen proveer de 3.2 a 4 gramos de fibrinógenos, además de que también contiene lo que es el factor 7, el factor 12 y el factor de von Willebrand. Y creo que esta ya es la última. También se recomienda la transfusión de plaquetas en un paciente con sangrado y en cuenta que tiene una cuenta plaquetaria de 75 por 10 a la 9 sobre el litro. Las dosis recomendadas de plaqueta es por cada 10 kilos de peso se va a dar una unidad y cada unidad suele elevar el recuento de las plaquetas entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico. Y muy importante, se tienen que estar realizando pruebas de coagulación, esto para monitorear a la paciente. Y ya sería todo por nuestra parte. ¿Alguna pregunta o duda? Creo que no. Seguimos con puerperio patológico. ¿Sí sigue ese tema? Quizá no tiene señal el doctor. Pues sigue en línea, pero sí sigue ese. Hay que tratar de avanzar. A ver. Sí, sigue, Pau. Ya lo reviso. Sí. Gracias. Y comparto pantalla nada más. Sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que no, doctor. Ok, adelante. Bueno, perdón. Nosotros somos el equipo 5 y 6 y les vamos a presentar puerperio patológico. Chicos, una duda. ¿Escuchan el ruido de fondo? No, Dani. Ay, gracias. Como yo ando en el periférico, no escucho el ruido aquí de los carros. Adelante. Ah, muy bien. Sí, si no, ya iba a salir a callar gente. Entonces, el puerperio patológico, pues ya sabemos que es el puerperio, sin embargo, que es el periodo posterior al alumbramiento, que pues va a permitir que los órganos de la mujer vuelvan a su estado normal. Sin embargo, esta vez vamos a hablar de algo patológico, es decir, que el curso de este periodo va a verse alterado por múltiples problemas en que la mayoría de los casos van a presentar una urgencia. Las entidades clínicas que pueden presentar estos problemas van a demandar un tratamiento urgente y un seguimiento cuidadoso. Estas dos entidades principalmente son la hemorragia y la infección. Y bueno, siguiente, por favor. Primero vamos a hablar de la hemorragia. La hemorragia, bueno, posparto, obviamente, siguiente, por favor, es una pérdida sanguínea calculada mayor a 500 mililitros después del parto en las primeras 24 horas aproximadamente. En el parto se tienen registros de 500 mililitros y en la cesárea se maneja de 1 litro o 1000 mililitros. El 5% de los partos vaginales van a estar asociados a una pérdida sanguínea que puede llegar a exceder los 1000 mililitros. Teniendo estos datos, pues obviamente se asume como una definición clásica la toma de tendencia a subestimar la pérdida de sangre durante el parto. Siguiente. Entonces, para solucionar esta, pues, ironía, se va a cambiar la definición por un sangrado excesivo que hace que la paciente se vuelva asintomática, es decir,
que presente síncope, aturdimiento, vértigo y que conduzca a signos de hipovolemia, como lo pueden ser hipotensión, taquicardia u oliguria. Siguiente, por favor. Sin embargo, pues tenemos otro problema, y ese problema es que pues no es nada fácil cuantificar la pérdida sanguínea, por lo que se añadieron otras definiciones como la disminución del hematócrito desde el momento del ingreso hasta el periodo posparto en más de 10 puntos, la pérdida, o sea, va a bajar 10 puntos, la necesidad de transfusión por pérdida sanguínea después del parto, o la pérdida de 1% o más del peso corporal después del parto. Sí queda claro hasta aquí, o sea, hay varias definiciones, pero pues estas últimas son como las más aceptadas. ¡No! Muy bien, chicos, listos para el examen todos. Vámonos con los antecedentes. Bueno, tenemos que la tasa de mortalidad materna ha disminuido en el mundo desarrollado, sin embargo, en algunos países, nosotros, continúa siendo la principal causa de muerte materna. La tasa de mortalidad materna directa en los Estados Unidos se da de 7 a 10 mujeres por cada 100,000 nacidos vivos, y siendo de estas el 8% por hemorragia. Como les comentaba, pues las tasas de mortalidad en países en desarrollo es de 1,000 sobre 100,000 nacidos vivos, y la OMS ha reportado que el 25% de las muertes son por hemorragia posparto, que contribuye con más de 100,000 muertes. También, pues el 50% de estas 100,000 muertes van a ocurrir en las primeras 24 horas, y el riesgo total, si se presenta una placenta mórbida, es marcadamente mayor. Incierta, se ha estimado entre el 0.4 y el 10%, y la mayoría de las estimaciones, si revisan otras bibliografías, están entre el 4 y el 5%. También, pues un estudio observacional reportó que el 40% de los pacientes experimentaron una pérdida de más de 500 mililitros después de un parto vaginal, y el 30% de las que son sometidas a cesárea. También tenemos que la incidencia en anemia, pues obviamente si hay pérdida de sangre puede llegar a presentarse anemia. Puede llegar a presentarse anemia. Es de aproximadamente un 1%, y si tienen cesárea es de 1 a 7%. Y bueno, la frecuencia de hemorragia posparto se va a relacionar con el manejo del tercer periodo del trabajo de parto. Es decir, un sangrado mayor de 500 mililitros con un manejo activo es del 9% aproximadamente, pero si manejamos un manejo expectante es del 13%. Y la frecuencia de más de 1 litro es del 1% con manejo activo y del 3% con un manejo expectante. Siguiente, por favor. Hay 2 tipos de hemorragia posparto. Va a ser la temprana, que pues obviamente es en las 24 horas posparto, y la tardía, que van a ser de las 24 horas a las 6 semanas después del parto. O sea, el paciente ya lo pudimos haber dado de alta, y órale que nos regresa a tiempo después. La etiología, bueno, se van a dividir dependiendo de la clasificación que se presente. Más frecuente en temprana vendrá siendo pues atonía uterina, laceraciones del conducto del parto, que se puede suscitar si el parto fue distóxico y no supimos utilizar bien los forceps, y la retención de restos placentarios. Y en la tardía se va a repetir la retención de restos placentarios, pero pues también se van a sumar la infección y la subinvolución del lecho placentario. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí quedaron claras cuáles son? Disculpen si hablo muy rápido, pero es que luego prende la sierra y ya no se escuchan ni mis pensamientos. Y bueno, aquí hay una tablita que les adapté. Creo que venía en el Panduro, que dice que la temprana, pues la atonía uterina es la más común, se va en el 50 al 80% de los casos, y pues la menos común vendrán siendo las coagulopatías y la inversión uterina y la ruptura uterina, con un 0.6, 0.04 y 1%. Y en la tardía, pues obviamente la más común es la infección, por eso pues es la que vamos a presentar aquí, y pues las otras serían una retención de productos de la concepción, la placenta, y una subinvolución del lecho placentario. Siguiente, esta es mi última diapositiva. No me voy a detener mucho en esta tablita, es bastante clara. Básicamente, pues son los factores predisponentes que están asociados a factores de riesgo. Ahorita se los voy a presentar mi compañera. Y pues, por ejemplo, tenemos que en un parto precipitado se puede asociar a atonía, a laceraciones de la ruptura uterina. Los leiomiomas uterinos se pueden asociar a los primeros 2 que acabo de mencionar y a anormalidades de la placenta, y pues ahí los va marcando las X. Siguiente. ¿Alguna duda de mi parte? No. Muy bien, chicos. Gracias, Daniela. Ok, yo soy Isela Contreras y les voy a hablar acerca de la predicción, el cuadro clínico, la prevención y diagnóstico de este mismo. ¿Le das, por favor?
Ok, primeramente vamos a comenzar con la predicción. ¿Y qué nos quiere decir esto? Pues que básicamente cualquier embarazada está en riesgo o es susceptible a padecer este mismo, por lo que existen ciertos factores que nos van a ayudar a predecir o cuantificar el riesgo de la hemorragia posparto. Y pues ruido. Bueno, esta misma información nos va a ayudar a poder realizar una planificación apropiada de lo que es el parto y para poder hacer una mejor vigilancia de esta misma. ¿Le das, por favor? En cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a encontrar lo que es el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserto. Bueno, primeramente estos van a ser los factores de riesgo identificables, pues que van a ser al inicio del parto. Y pues esta primera que les mencioné va a tener un odds ratio de 13, mientras que la placenta previa también es una no diagnosticada. También tenemos lo que es el embarazo múltiple, la preeclampsia, la nuliparidad, la obesidad y pertenecer a la etnia hispana o asiática. ¿Le das, por favor? En cuanto a los factores de riesgo durante el trabajo de parto y durante el parto, pues vamos a encontrar las que más destacan son lo que es la cesárea de urgencia, la placenta retenida, el tercer periodo de trabajo de parto prolongado, una cesárea electiva, detención del descenso pues de este mismo y episiotomía media lateral. ¿Le das, por favor? También vamos a encontrar entre estos mismos factores de riesgo lo que es la laceración de los tejidos blandos, el parto vaginal operatorio, trabajo de parto prolongado que sea mayor a 12 horas, una macrosomía fetal con que pese mayor a 4 kilos, una infección intramniótica y lo que es la episiotomía media también. Estos van a aumentar el riesgo de la hemorragia posparto. ¿Le das, por favor? En cuanto al cuadro clínico, pues mencionaba que este tipo de hemorragia generalmente se iba a presentar de una forma continua y moderada y persistente, no así como todos nos lo imaginamos que va a ser como un chorrote que va a salir, que va a ser pues de manera como muy masiva. Y pues mencionaba que este mismo cuadro clínico o las manifestaciones que se van a presentar pues van a depender del volumen de sangre pues materna y lo que es la hipervolemia de esta misma que se va a inducir por el embarazo y también va a depender básicamente de lo que es la anemia que se va a formar debido a esta hemorragia. Y pues entre las principales manifestaciones clínicas que encontramos va a ser que esta va a ser continua y moderada, como ya les mencioné, se puede llegar a presentar lo que es la taquicardia, palidez, diaforesis y hipotensión. ¿Le das, por favor? En cuanto a la prevención de esta misma, pues mencionaba que van a existir, que siempre va a existir ciertos factores que nos van a poder anticipar y minimizar o prevenir esta misma. Entonces, para poder anticipar esto, pues vamos a dividirlo en ciertas partes, como por ejemplo que esta puede ser anticipada pues al inicio de lo que es el embarazo por medio de una historia de hemorragia posparto. Esto nos va a permitir ver qué mujeres van a presentar mayor factor de riesgo para este mismo. También va a ser necesario, identificar factores predisponentes como lo es la anemia y determinar el hematocrito basal. Y pues esto se va a hacer por medio del envío de la muestra al estudio. Y también vamos a tener que ver lo que es la hemostasia. Esto para poder brindarle una atención pronta de hemostasia a la paciente, va a ser necesario establecer un acceso venoso y ver la disponibilidad de sangre con la que contamos en el lugar donde estamos tratando a la paciente. De igual manera, va a ser necesario, previo al parto y todo eso, realizar un estudio de la coagulación y recuento plaquetario para ver qué tanto peligro presenta la paciente de sangrar. Y durante el trabajo de parto mencionaba que va a ser necesario realizar un manejo activo y apropiado pues de este mismo para poder detener la hemorragia, ¿ok? ¿Le das, por favor? Ok, también mencionaba que otras cosas que podíamos hacer para prevenir este mismo tipo de hemorragia iba a ser el utilizar un partograma, ya que nos iba a
permitir tener un mayor control sobre lo que es el trabajo de parto y va a reducir las complicaciones, además de que nos va a ayudar a identificar los distintos problemas que se van a presentar. En cuanto a los desgarros perianal, estos se van a detener o se va a como tratar de ayudar a la paciente por medio de la realización de una episiotomía restrictiva o al realizar masajes perianales una semana antes del parto. O sea, es para estimular para que no suceda un desgarro. Y también el utilizar lo que son las ventosas en vez de los forceps. En cuanto al alumbramiento, pues mencionaba que debía presentarse lo que es un manejo activo y vamos a tener que administrar lo que es la oxitocina y ya que va a optimizar el tono uterino y va a minimizar el sangrado. También va a ser necesario retirar los coágulos del útero y darle un masaje al útero después de la expulsión de la placenta. En cuanto al trabajo de parto, pues también va a ser necesario un manejo activo y apropiado, donde vamos a tener que realizar lo que es una hemodilución hipovolémica, y pues mencionaba que la paciente era recomendable que ingestara pues un exceso de líquidos para ayudar con mismo y hacer una tracción controlada del cordón y realizar una revisión pues manual del útero después de mismo. ¿Le das, porfis? En cuanto a la área de recuperación, pues mencionaba que aquí vamos a tener que observar estrechamente a la paciente para ver si presenta una hemorragia excesiva, y vamos a tener que palpar y dar masajes al útero frecuentemente, y también íbamos a tener que determinar los signos vitales de manera continua para asegurarnos de que la paciente se encuentre bien. ¿Le das, por favor? En cuanto al diagnóstico, pues como vamos a tener que reconocer en primer lugar que sangrado sea excesivo y pues persistente, ¿ok? Entonces esto va a ser lo primero. También vamos a tener que observar el inicio del sangrado mismo y el sangrado previo a la expulsión de la placenta para ver si existe lo que es una laceración del tracto genital o si existe una coagulopatía. También mencionaba que íbamos a tener que revisar, pues como les mencioné, el sangrado previo a la expulsión de la placenta y pues ya. ¿Le das, por favor? También mencionaba que para poder hacer este mismo diagnóstico, pues se iban a utilizar las 4 T's, y estos son el tono, trauma, tejido y trombina. En el caso del tono, pues vamos a buscar que las causas de va a ser el útero atónico, y en el trauma esto se va a deber principalmente a lo que son las laceraciones, hematomas o inversión o ruptura. Y en cuanto a lo del tejido, se va a deber a tejido retenido, placenta o placenta invasiva, y en el caso de la trombina, pues se va a deber principalmente a lo que es la coagulopatía. ¿Le das, por favor? Listo. ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Sigue Isaac. Permítanos un segundito a ver si Isaac se reconecta, si no, ya iniciamos. Ok. ¿Y ya salió del periférico, doctor? ¿O hay tráfico? Bastante tráfico que hay en periférico. Ya voy llegando casi a mi unidad médica. Ah, menos mal.
Ok, voy a poner la llamada a ver si se escucha. A ver, habla Isaac. Hola, ¿me escuchan? Bajito, pero sí. Ok, vas Isaac. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Y me disculpa que me fue la internet, pero estamos aquí, vamos a empezar el tratamiento. Yo estoy bien. Pues, en la quinta perspectiva, vemos que la frecuencia y la severidad de la hemorragia postparto se pueden disminuir con la identificación de cualquier paciente con riesgo incrementado y con las medidas preventivas apropiadas, aunque no siempre se puede evitar el problema. Esto debido a los pacientes con mayores predisponentes y con buena atención obstétrica, que pues aún así se van a presentar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos diagnosticar claramente la causa lo más rápido posible y corregirla. Debemos establecer rápidamente el volumen intravenous materno y conservar la perfusión y oxigenación de los órganos necesarios. La siguiente. La siguiente, por favor. Una vez diagnosticada la hemorragia, están indicadas diversas medidas preliminares. Primero debemos evaluar la situación. Después debemos realizar el curso clínico para verificar cuál habrá sido la causa más probable. Por ejemplo, ¿hubo alguna dificultad al extraer la placenta? ¿Se usaron fauces? ¿O hubo algún otro factor predisponente? Siguiente, por favor. A continuación, vamos a realizar un examen bimanual en el área de recuperación o en el cualquier parte. Entonces, por ejemplo, si encontramos un útero atónico, como ya lo mencioné anteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar masaje. Debemos también iniciar a aumentar la oxitocina a 40 unidades en 100 mililitros de solución paredes, la cual vamos a difundir a 200 mililitros por hora. Si no responde rápidamente, debemos administrar 0.2 miligramos de metilherbonavina intramuscular. En nuestro caso, por ejemplo, si se encuentran fragmentos placentarios, al momento de la exploración o con una ecografía, debemos volver a la sala de partos para un legrado digital o instrumental con cuidado. En caso contrario, por ejemplo, si se presenta una laceración o un hematoma, debemos repararlos o evacuarlos y realizar el montaje. Siguiente. Y también debemos monitorizar y mantener la circulación. Y debemos asegurar que tengamos vías accesibles. Debemos colocar 1 o 2 que funcionen bien. También debemos tener el grupo sanguíneo de la madre y, en caso de que se requiera, el sangre cruzado. Y obtener hematocrito y pruebas de coagulación con recuento plaquetario bajo. Siguiente. Además, debemos notificar al personal de quirófano de la posible necesidad de intervención quirúrgica. Debemos recordar que la hemorragia postparto puede tener causas múltiples, por ejemplo, atonía y laceración. También debemos observar constantemente a la paciente. Si la hemorragia persiste, debemos verificar si existen coágulos. También debemos informar a la paciente sobre el problema y sobre las medidas que se están realizando, así como sus deseos sobre futuros nacimientos y la opción de la histerectomía. Siguiente. Ahora pasaremos al tratamiento médico. El tratamiento suele iniciarse con oxitocina en solución cristalóide de 40 a 200 unidades por minuto, debido a que la atometrina es la causa más frecuente de hemorragia postparto. También se llega a utilizar la carbetocina, una ámpula de 100 microgramos intravenosa lentamente. Si la oxitocina no da buenos resultados, se evacúa la vejiga y se va a masacar el útero. Siguiente. Mientras persista el postparto y no se demuestra la presencia de otras patologías, se utilizan otros agentes uterotónicos, tales como la metilherbonavina a dosis de 0.2 miligramos intramuscular cada 2 a 4 horas. Esto debido a que la atonía uterina es la causa más constante y se presenta más en la hemorragia postparto. En caso de falla del anterior, o si se dispone, debemos utilizar prostaglandinas, especialmente aquellas derivadas del factor 2 alfa, a dosis de 0.250 microgramos intramuscular, logrando un control de hasta 95% de los casos con una sola dosis. Siguiente. Otra opción también. ¿Sí me están escuchando, verdad? Sí, Isaac. Ok. Otra opción es una somafolia a la cual se va a administrar 500 mililitros de solución salina que contenía 20 miligramos de la prostaglandina. Se aplica una velocidad de 3 a 4 mililitros por minuto durante los primeros 10 minutos. Después a 1 mililitro por minuto durante 2 a 24 horas, resolviendo la hemorragia postparto en el 94.5% de los casos. Otra opción también, y por ejemplo la opción que nos comentaba el doctor Alfonso, es emplear, aquí en este caso ya rectal, emplear 1000 microgramos de misoprostol ya rectal, teniendo un control de hemorragia postparto en el 100% de los casos tratados. El doctor Alfonso pues, nos había recomendado o utilizar C, que pues, misoprostol ya se pintan, luego recordar que nos ha dicho una tableta. En este caso, cuando nos recomendaban 1000 microgramos, y si no recuerdo mal, nada que fue recomendado 500 microgramos de rectal.
reconstrucción de líquidos para mantener un volumen circulante adecuado. Bien, ahora pasaremos a las técnicas mecánicas y al taponamiento uterino. Si la hemorragia persiste a pesar del manejo médico, se debe revisar nuevamente la vulva, la vagina y el cuello uterino en busca de laceraciones. Si la fuente de la hemorragia es la porción superior del aparato genital, se explora la cavidad uterina en busca de retención de restos, perforación, ruptura uterina o inversión. También se debe drenar la vejiga para descartar la distensión que tiene una adecuada involución uterina. A continuación tenemos esta primera técnica, que es la contracción bimanual uterina. Además de utilizar otros agentes uterotónicos, se puede estimular y comprimir manualmente el útero. Es importante que la mano colocada en la vagina eleve el útero para estirar las arterias uterinas, disminuyendo así su calibre y el riego sanguíneo uterino. De esto ya nos había hablado con un poquito. En la siguiente diapo, había puesto un video, pero pues por cuestión de tiempo les pongo de esto y ustedes lo van a buscar. Aquí pueden ver la técnica descrita más ampliamente. A continuación tenemos la compresión de la aorta abdominal. Esta es una modalidad segura y eficaz usada a menudo para controlar la hemorragia postparto. Para eficacia máxima, la aorta se comprime por vía transabdominal contra la columna con el puño cerrado. En general se comprime la aorta durante 10 minutos y se permite que estabilice el paciente y se haga uso de otros recursos. Estaba viendo un video donde un doctor recomendaba que cuando tuviera sangrado o tenía lo primero que ibas a hacer reaccionar era comprimir la aorta. Comprimir la aorta pues para permitir que se reúnan otros recursos o por ejemplo trasladar a la paciente al quirófano. Este recurso nos va a dar tiempo. Para asegurar de que lo estemos haciendo bien, debemos colocar la mano para tomar el pulso inguinal. Si sentimos el pulso inguinal, la compresión está siendo correcta. El pulso inguinal no se debe sentir si estamos haciendo una correcta compresión de la aorta. Y bueno, en el siguiente diapo es un video donde lo explica más detalladamente. Ahí lo ven después. Otra opción es el taponamiento uterino, que se logra con un rollo de gasas secas de por lo menos 3.5 metros. Se obstruye la cavidad uterina en su totalidad, así como la vagina, hasta el introito. Esto funciona en el 50-75% de los casos. Se inicia tratamiento antibiótico profiláctico en el momento uterino. Ande. ¿Me permites poquito? Es que se trabó el PowerPoint. Sí. Deja ver si lo puedo volver a poner, permíteme. Que ya no estaba en la diapo que estás explicando. Cochinada. Ahorita te digo cuando hables, Isaac. ¿Cómo? No, nada. Ya voy, ¿eh? ¿Sí se ve? Sí. Ahorita pongo Isaac otra vez, nada más que va a pasar un carro. Ya saben, cosas de rancho.
No se preocupe. Adelante. Ok, creo que ya se escucha, Isaac. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Pues entonces, como les mencionaba, otra opción es el taponamiento uterino. Este Panduro nos mencionaba que se podía hacer con gasas. Y un video donde pues tomaban gasas, las iban amarrando y se mencionaba que se necesitaba un video de esto. Se le da un tratamiento antibiótico profiláctico, el máximo taponamiento uterino, y se le da durante su instrucción. Esto se va a dar de 24 a 76 horas después de su colocación. Otras opciones, además de gasa, o para lograr el taponamiento uterino, es por ejemplo colocar sondas Foley de una a una, llenándolas con 80 milímetros de solución sanguínea. Otra opción son la sonda de Sol, llenando con 300 mililitros, o balones urológicos con recursos de Barkley diseñados específicamente para el útero. Cuando busca el tratamiento uterino, el especial del Barkley es el que más está en el video explicando cómo colocarlo. Se debe llenar, otra opción también muy rústica, es llenar de líquido un preservativo anulado una sonda Foley o maleta. En la siguiente diapo, pues venía un video donde se explica la colocación y el uso de del balón Barkley o el uso pues, del preservativo con una sonda Foley. En países de bajos recursos, en la siguiente diapo, se ha utilizado un traje antichoque, reduciendo la pérdida de sangre del 50%, la mortalidad materna de un 6.3 a un 3.5%, la morbilidad severa de un 3.7 a un 0.7%, y la histerectomía de emergencia de un 8.9 a un 4%. Se ha demostrado que el factor 7A recombinante puede ser la droga de elección en los sangrados abundantes de varias etiologías. Se ha utilizado exitosamente para prevenir o controlar la hemorragia postparto que pone en peligro la vida del paciente. Y bueno, la siguiente era un video de como un minuto y medio donde se muestra cómo colocar el traje de compresión. Y pues eso será toda mi parte. También es importante que tengan siempre que acuérdense si lleven su Cytotec de 200 miligramos, porque pueden poner un taponamiento cuando en el servicio social, que no tenemos esa tecnología que acaba de poner su compañero, con una compresa, ponen ligan de agua oxigenada, le introducen en cavidad uterina 200 miligramos sublingual de Cytotec y inmediatamente vamos a ver una respuesta positiva. Adelante. Bueno, ahora vamos a pasar a todo lo que corresponde a procedimientos que ya son más considerados como quirúrgicos, ¿no? Y vamos a comenzar con lo que son la ligadura quirúrgica de los vasos pélvicos. Todo esto, pues obviamente ya nos hablaron de un montón de técnicas que se pueden hacer, pero se van a reservar si en la paciente ninguno de estos ha funcionado. Mucho ojo aquí porque no solamente los vamos a hacer nomás porque sí. Tenemos que considerar diversos factores, ¿no? Primeramente, pues el deseo de procreación futura de nuestra paciente, el grado de hemorragia que tiene, la estabilidad hemodinámica de la paciente, así como la destreza y experiencia del cirujano. Aquí tenemos que la ligadura bilateral de las arterias uterinas es un procedimiento que se considera simple y muy eficaz. Esto sobre todo cuando tenemos ausencia de rotura uterina o hematoma del ligamento ancho. Y también podemos hacer una isquemia uterina máxima. Para esta vamos a ocluir arterias ascendentes y sus venas adyacentes. Esta se ha demostrado que tiene un control en el 95% de los casos y si persiste, pues tenemos que ligar las arterias ováricas. Lanza la siguiente. Ahora, la ligadura quirúrgica de los vasos pélvicos. Esta es una desvascularización progresiva por pasos y se ha demostrado que tiene el 100% del control. Por pasos se refiere a estos que estamos viendo aquí. Primero, ligamos, hacemos la ligadura unilateral de la arteria uterina. Luego, la otra arteria uterina. Si esto no ha funcionado todavía, pues pasamos a una arteria ovárica y si no, pues hasta la siguiente arteria ovárica. Y tenemos que pues ligar básicamente todo, ¿no? Es por eso que el 100% pues ya no tenemos duda de que va a
eliminarse esta hemorragia, ¿no? En caso de que nuestra paciente tenga una rotura uterina o un hematoma de ligamento ancho, pues tenemos que hacer ligadura de las arterias hipogástricas. Esta se realiza en pacientes en los que la conservación del útero es muy importante. Aquí si nuestra paciente definitivamente nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero que me quiten el útero o por otras cuestiones médicas, pues vamos a proceder a hacer este procedimiento, ¿no? Y aquí por último, cuando todos los tratamientos médicos y quirúrgicos más conservadores han fracasado, desgraciadamente, desafortunadamente, la histerectomía de urgencias sigue siendo un procedimiento aceptable y el que más salva la vida para el control de la hemorragia postparto. Digo desgraciadamente porque pues a veces nuestras pacientes no van a querer hacer una histerectomía, pero pues hay que salvar también la vida de nuestro paciente. Siguiente. Y bueno, ahora de la embolización angiográfica, pues únicamente mencionar que esta es eficaz, esta afortunadamente conserva la fertilidad. También, al igual que las técnicas anteriores, requiere de personal experto y del equipo adecuado y se ha demostrado que tiene un 95% de éxito. Siguiente. Y ya, finalmente, las medidas específicas. En el caso de que, pues, estas son como, hasta cierto punto pudieran parecer como que muy obvias, ¿no? Empezamos con el sangrado por laceraciones. Si se presenta esta, pues, anomalía, pues lo que tenemos que proceder a hacer es suturar, ¿no? Si tenemos retención de la placenta o de otros desechos, pues lo retiramos, así de simple. Si tenemos inversión uterina, pues le ponemos a su posición original. Si tenemos trastornos de la coagulación, pues vamos a corregir con fracciones de sangre. Y en el dado caso que que se nos presente una rotura uterina, pues vamos a proceder a la reparación y como ya lo vimos, si esta no es posible, pues desafortunadamente vamos a proceder a hacer una histerectomía. ¿Tienen dudas con algo de lo que acabo de mencionar? Si no, los dejo con mi compañera. Bueno, vamos a seguir con la hemorragia posparto tardía. Esta se produce entre la semana 1 y 2 del puerperio, generalmente producida por una subinvolución del lecho placentario o por retención de restos placentarios o infección. Va a afectar del 0.5 al 2% de las mujeres en países desarrollados y hasta cierto punto se va a considerar normal la subinvolución del lecho placentario. Sin embargo, como el endometrio adyacente y la decidua no se regeneran en la subinvolución, se puede llevar a cabo un proceso de trombosis y hielinización, por lo que se puede presentar dicha hemorragia con traumatismos mínimos y otros estímulos desconocidos. Los posibles factores que se consideran pues, probables es la implantación de la placentaria defectuosa o en un segmento uterino inferior que esté poco vascularizado, así como una infección permanente en el sitio de implantación. Posteriormente va a sufrir necrosis, la paciente sufre necrosis con depósito de fibrina y se puede llegar a tener un fragmento retenido de placenta, lo que va a formar el pólipo placentario que produce la hemorragia brusca. Como les mencioné, la retención de tejido placentario es menos frecuente, pero también puede provocar una hemorragia de puerperio tardío. En la ecografía se puede excluir la presencia de fragmentos placentarios retenidos y igual se puede realizar un ultrasonograma Doppler transvaginal. Este es un método efectivo y no invasivo que nos permite evaluar hemorragias excesivas. El tratamiento básicamente consiste en el raspado que no produzca en caso de que este no produzca disminución del sangrado, se va a traumatizar el lugar de la implantación, provocando un mayor sangrado. Entonces, aquí lo que pasa es que se nos obliga a practicar una histerectomía. Para el tratamiento de la hemorragia se va a administrar oxitocina intravenosa por infusión, metilergonobina o prostaglandinas. Estos van a ser administrados por 48 horas y se puede efectuar el masaje y la compresión bimanual uterina. Este va a controlar la hemorragia, pero se necesita aplicar durante 30 a 45 minutos. En caso de que la hemorragia ceda, se deja a la paciente en observación y si persiste estable, se le da el alta. En caso de que se realice un legrado,
Hola. Sí, te escuchamos. Ah, ok. Es que dejé de escuchar un ruido que escucho cuando estoy conectada, perdón. Cuando persiste una hemorragia apreciable y ya se haya realizado todos los métodos previamente mencionados, se va a recurrir a un legrado. En este caso, va a ser obligatorio para el médico que informe a la paciente sobre el riesgo de histerectomía después de realizar este legrado. Se puede emplear también la histerescopía y se van a administrar antibióticos de amplio espectro, especialmente cuando se trate de una infección. En caso de que se trate de retención de productos de la concepción, estos se retiran. Y pues las complicaciones de estas son la transfusión, asociadas justamente a la misma, que nos pueden provocar coagulopatía por consumo. Y una consecuencia, falla multiorgánica asociada a colapso circulatorio y falla de la perfusión orgánica, lo que nos va a obligar a una histerectomía que va a ser urgente. El pronóstico va a depender de la causa de la hemorragia posparto, la duración, la cantidad de sangre perdidas y las patologías concomitantes. El diagnóstico y el tratamiento temprano son esenciales y son los que nos permiten un buen pronóstico. La mortalidad materna en caso de que el pronóstico no sea favorable va de un 3 a un 4%. Si no tienen alguna duda, vamos a pasar al segundo subtema de puerperio patológico, que es la infección puerperal. Bueno, les aviso, ya aterricé aquí en mi consultorio. Estoy aquí ya físicamente después de más de una hora en coche, porque fui a Cutonalá, de ahí fui a Ciudad Judicial a entregar a la Oficialía de Partes un escrito de un juicio y adelante. Hay que aprovechar los 8 minutos. No les voy a pedir un favor, no sé si dijo su compañera, tratar de hacer más resumido un poco las presentaciones, porque todavía nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 temas. Sí, ¿vale? Nada más que este tema ya lo teníamos hecho desde antes de que dijera eso. Está bien, no hay problema. Adelante. Ahora, nosotros vamos a hablar de la infección puerperal. Somos el equipo 6 y yo me llamo Jonathan Patiño. Como les dije, vamos a hablar de la infección puerperal, que se va a definir como cualquier infección localizada en el aparato genital manifestada en el puerperio. Se tiene una definición más reciente y es el fenómeno microbiológico que se caracteriza por la respuesta inflamatoria a una diversidad de microorganismos que más adelante vamos a hablar de algunos de ellos, que se encuentran dentro de los primeros días después del parto, pero quitando los primeros 24 horas después del parto. Esta fiebre puerperal, su signo clínico más característico es la fiebre, y que se define como una temperatura de 48 grados o superior, apareciendo en 2 días superiores, en 2 días después del parto y en los primeros días, pero quitando, como ya les dije, las primeras 24 horas. Hay que tener en cuenta aquí que se toma la fiebre como signo o síntoma principal, pero la fiebre puede aparecer o ser consecuencia de otras patologías, y pues ustedes se van a preguntar de qué patología, que más adelante vamos a hablar. Y además su frecuencia va a variar del 2 al 9%. En hospitales de Ciudad de México va a ocupar el tercer lugar como causa de mortalidad materna. Hablando de bacterias, como ya les dije, la mayor parte de las infecciones postparto va a ser de una mezcla de anaerobios y aerobios, que normalmente se van a encontrar en los genitales femeninos. ¿Puedes dar al siguiente, por favor? Esta también se va a denominar de diferentes formas dependiendo del sitio que se encuentra la infección, y las más frecuentes van a afectar al endometrio, aunque pueden afectar la estructura de vecinas, llegando a causar bacteremia. Entre los factores de riesgo para el desarrollo de la infección postparto se van a dividir en 3 categorías: los de peligro general de infección, los acontecidos en el parto y los dependientes de factores de peligro de operatorio. En un momento les voy a mencionar algunos de ellos. Y la cesárea va a ser el factor más predisponente a las mujeres a la infección, y esta puede ser más grave, incluso se dice que se puede complicar 20 veces más en comparación de los partos por vía vaginal, y además este riesgo de infección uterina se va a
cuando hubo trabajo de parto previo a la cesárea. ¿Puede dar la siguiente? Y bueno, aquí están los factores de riesgo para la infección puerperal, que como les dije, se dividían en 3 ramas. ¿Puede dar la siguiente? Como ya sabemos, en cualquier infección es muy importante saber en qué situación se encuentra el huésped y el agente infeccioso y la vía de infección. Con respecto al huésped, se sabe que la actividad de los linfocitos va a estar disminuida, así como las inmunoglobulinas. Además, hay que sumarle que normalmente las barreras naturales del cuerpo, como es la piel, el moco cervical, la acidez normal de la vagina, además de los anticuerpos maternos y el líquido amniótico que durante el embarazo llegan a limitar el crecimiento bacteriano, durante el parto ya no van a estar presentes y particularmente más notorio en la ruptura de membranas. También debido a que después del parto en la vagina y el cuello uterino hay un gran número de bacterias, siendo algunas de ellas patógenas y que pueden aumentar en el periodo puerperal. Estos gérmenes, tanto patógenos como no patógenos, van a penetrar en la cavidad uterina y a las membranas fetales rotas y no rotas durante el parto. Sin embargo, también puede haber otros medios por los cuales se forma la infección, que son durante el examen digital de la paciente en la inserción de ondas intrauterinas, al hacer exploraciones del útero y al utilizar los forceps. ¿Puedes dar la siguiente? Después de que estos gérmenes se unen al líquido amniótico y la cavidad uterina, estos van a unirse a la decidua uterina después del parto. De esta manera van a llegar a infectar el endometrio, pero también en algunos casos van a penetrar las vías vasculares venosas y pueden producir parametritis y llegando incluso a las trompas, causando salpingitis. Como decíamos, la cesárea va a aumentar el riesgo de infecciones y de que ésta se complique, pero ¿cómo es que sucede la infección en la cesárea? Pues es simple y es debido a 3 formas principalmente, y es que las bacterias que se encuentran en la cavidad amniótica al tiempo de llegar a la cesárea pueden llegar de 3 formas estas bacterias. Una es en que las bacterias llegan al tejido desvitalizado y pueden llegar a los vasos o los linfáticos, o pueden llegar las bacterias al peritoneo abdominal y causar así la infección. Y la siguiente, por favor. ¿Me permite, Jonathan, por favor? Sí. El jueves pasado tuvimos esta plática sobre infecciones de heridas tanto en el área de ginecología como de obstetricia, y la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia mencionaban que tenemos que seguir manejando el agua y el antiséptico. El agua, las soluciones, el jabón y el antiséptico como el isodine. Si es alérgica al isodine, pues ahora sí con solución y jabones. Porque algunos médicos o en algunas instituciones, es el pleito que yo traigo con las enfermeras, que aquí ya no se usa ningún tipo de jabón. Pues a ver, no me consigues jabón, pero me traes jabón. Tengo que utilizar jabón, lavo con solución y luego ya si quiero le pongo isodine o tintura de isodine. Porque lo que menciona tu compañero, por una buena asepsia o por una mala asepsia, antisepsia, son los efectos secundarios que se pueden presentar en las heridas y los abscesos. Adelante. Y pues aquí tenemos un cuadro donde se presentan las bacterias que son comúnmente responsables de las infecciones genitales femeninas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Y que no les dé vergüenza, que no les dé vergüenza, porque a veces las enfermeras quieren, algunas que ya tienen ahora sí un colmillo de morsa muy grande, y luego a ustedes los ven novatos, los quieren marear. No, ustedes son los médicos, ustedes mandan el quirófano con el respeto que se merecen los enfermeros y las enfermeras. Claro, podemos aprender mucho de ellos, yo aprendí mucho de ellas, mis respetos de ellas y de ellos, pero hay protocolos que no se pueden romper, y aquí es muy importante prevenir las infecciones, tanto de posquirúrgicas, tanto de un parto distóxico vía abdominal o vía vaginal, porque el efecto secundario pues, de esos abscesos es el tratamiento que se alarga más es un costo psicológico, fisiopatológico y económico para la paciente. Entonces, siempre solución de irrigación, ¿sí? Solución de jabonada que tienen en los hospitales, pueden aplicar isodine o tintura de isodine, porque normalmente ahorita lo que aplican es tintura de isodine
y vámonos ya rápido y vámonos a atender el parto final o vía abdominal. Y ahí estamos viendo los efectos secundarios. Ya son las 4, jóvenes, tienen clase ahorita. Nos quedamos, ya está calificado el equipo 3, ya califiqué el equipo 4. Nos quedamos pendientes con el equipo 5 y 6, que es puerperio y puerperio patológico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No quiero acabar esto, creo que lo acabo como en 3 minutos máximo. Termínalo. Bueno, la clínica va a ser muy sencilla, va a ser un fiebre, útero blando, también puede ser hipersensible y esto nos va a caracterizar más la endometritis. Además, como lo mencionó mi compañero Jonathan, puede tener hipertermia, puede haber hipotensión o masas o abscesos. ¿Le puedes dar a lo siguiente, por favor? Bueno, el diagnóstico, pues esto se debe de hacer dependiendo de la clínica que ahorita les mencioné. Si tienes algunos signos de esta clínica, pues nosotros debemos de pensar que puede tener esto. Entonces, ¿qué se va a hacer? Una citología hemática, examen general de orina, cultivos de loquios y hemocultivos. En la citología debemos de buscar leucocitosis mayores a 20,000 por cuadrado. El examen de orina, va a ayudarnos a excluir las infecciones que estén a ese nivel. Y los cultivos de loquios va a ser nada más que nada para identificar los gérmenes y los hemocultivos para ver cuál es el agente causal, lo que nos está causando esta patogenia. Y el diagnóstico, cuando nosotros tengamos una sospecha de una participación axial o una peritoneal, lo que vamos a utilizar va a ser radiografía, ultrasonidos y TAC. En la radiografía vamos a buscar los datos de irritación peritoneal, en los ultrasonidos algún absceso o alguna valoración de la cavidad uterina, y en la TAC lo que vamos a hacer es la búsqueda de colecciones. ¿Ya puedes dar al siguiente, por favor? Y en el diagnóstico diferencial, lo que nosotros, pues, nos puede confundir o podemos llegar a pensar que puede ser una patología, puede ser una enfermedad de tracto urinario, algún síndrome viral, porque pues si se dan cuenta, pues puede causar fiebre y nosotros nos podemos como que confundir. Mastitis y neumonía, la mastitis ya la vimos en temas pasados y pues la neumonía la hemos visto en otras enfermedades y pues nos podemos llegar a confundir. El tratamiento, lo que se va a hacer es que nosotros vamos a hospitalizar y vamos a darle control a nuestra paciente. También lo importante y lo más indispensable es darle tratamiento antimicrobiano y lo más utilizado es pues los que pueden ver ahí, pero el más chido y el que pues más se utiliza, que llega a tener hasta un 95% de efectividad, es la clindamicina más el aminoglucósido, ¿ok? Ese pues lo deben de recordar. Y complicaciones y pronóstico. Las complicaciones es inflexión anexial, absceso pélvico, infección de heridas, peritonitis, hasta un choque séptico, que pues si se dan cuenta son complicaciones pues muy difíciles de tratar, y el pronóstico es que llega a tener una mortalidad materna global de hasta 3 por cada 100,000 nacidos vivos. Y es todo. Muy bien, muy bien. Queda pendiente todavía puerperio. A ver, déjame, porque apenas voy a checar los de calificar. Oye, Ana Paula. Queda infección de la herida y prevención de la infección puerperal para terminar esta. Ok, entonces ya mañana vemos enfermedad trofoblástica, sí, embarazo ectópico, ruptura prematura de membranas, parto inmaduro, parto prematuro, no parto inmaduro, hasta parto inmaduro, 23. Ok, ¿preguntas, dudas, jóvenes? Bueno. Me parece que no. Ahora, ¿me puedo comunicar contigo después de las 7? Sí, está bien. ¿Sí? Jóvenes, sí. Muchas gracias. Que tengan un bonito martes y nos vemos mañana, miércoles, para continuar con obstetricia.